Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de la Village de Aún Beat en Cana. Gracias a todas las personas presentes por sumarse a esta nueva charla. En el día de hoy vamos a arrancar con una charla de quien me acompaña, de Pablo Palazzi, a quien le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de venir acá. Pablo es abogado, profesor de Derecho y programador, director del CETIS de NUDESA, autor del libro sobre delitos informáticos, miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el de New York State Bar, así como también del Grupo Data Privacy Advisory de las Naciones Unidas. Bueno, y un montón de organizaciones de privacidad. Tiene una extensa trayectoria y recorrido. Para nosotros es un gran honor que él pueda estar acá. Yo voy a reconocer que uno de los primeros libros de delitos informáticos que leí era de Pablo. Y bueno, para mí es muy importante. Y va a hablar sobre bounty hunting y pentesting, los desafíos y riesgos, que es algo súper pertinente e importante para lo que intentamos hacer desde este espacio, desde hace varios años, que es tratar de llevar información y claridad sobre el desarrollo de una profesión como la nuestra, que es en seguridad de la información, que muchas veces no tenemos claros esos límites legales, que muchas veces hay consecuencias que son negativas para nosotros, y está bueno que gente del derecho, que sabe mucho como Pablo, pueda venir a darnos un poquito más de luz en este tema. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias Marcelo por la presentación. Hola a todos, soy Pablo y soy abogado. Soy un abogado medio raro porque me gusta la tecnología y creo que entiendo un poquito de tecnología, tal vez no tanto como ustedes, pero me gusta. Esta es mi primera ecoparty, así que estoy muy contento de estar acá. Siempre quise venir los otros años, pero nunca puedo porque tengo una charla, tengo que trabajar, etcétera. Bueno, hoy estoy acá. Así que la idea un poco es contarles, bueno, lo que puedo aportar del lado de las leyes jurídicas a lo que es el bounty hunting y el pentesting, ¿sí? Y bueno, y para empezar un poco, como les contaba Marcelo, yo empecé con esto del derecho informático, el derecho de Internet, hace como 20 algo de años, cuando lo poco que había era software, protección legal del software, y los abogados teníamos que ver cómo se protegía el software, escribías un programa y tenías que decir, bueno, ¿cómo lo protejo? Y empezaron a protegerlo por derecho de autor, y a ver cómo, si te lo copiaban, si era legal o no, había casos de Microsoft, etcétera. Y de ahí empecé a pasar a temas de Internet, a temas de tecnología. Empezaron a aparecer delitos informáticos en Argentina, ya había, pero digamos empezaron a cometerse, y empezaron a tener que ser resueltos por los tribunales, y un montón de tribunales decían, bueno, esto no es delito, no sé qué, porque ustedes saben que en derecho penal lo que no está en el Código Penal no es delito. Entonces hasta el 2008 fue, creo, hasta junio del 2008 no había ley de delitos informáticos y por lo tanto borrar datos no era delito, entrar sin permiso a una computadora no era delito, una estafa informática no era estafa informática, era una estafa común pero no especial. Y a partir del 2008 se legislaron algunos tipos penales. Y uno de los que se legisló, que es muy controvertido, es el acceso no autorizado a sistemas informáticos, que es básicamente penalizar, crear una figura penal, un delito, para quien entra sin permiso a una computadora, ¿sí? Y esto un poco, esta va a ser la primera parte de la charla, vamos a hablar de delito de acceso no autorizado, y la segunda parte va a ser de protección de datos. Y eso se puso porque, para que sea delito algo tiene que ser algo grave, homicidio, estafa, y acceder sin permiso a una computadora un poco se consideró que era una forma de entrar sin permiso a una propiedad que corresponde a otro, una propiedad protegida, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? El legislador, cuando lo hizo, lo puso en un capítulo nuevo que creo que se llama Delitos contra la Privacidad, donde está también la violación de domicilio, la violación de correspondencia. Entonces, ya era delito desde el año 1920 entrar sin permiso a una casa, eso es ilegal, porque usted no puede entrar sin permiso. También era delito abrir un sobre de un correo que era de otra persona. Y lo que hizo la reforma es extender esa zona de privacidad a las computadoras. Pero empezamos con un montón de peros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me compro una computadora, la conecto a Internet, está vacía, no tiene nada, tiene instalado un sistema operativo. Ustedes entran ahí, no tengo nada, no tengo un dato personal mío, no tengo fotos, no tengo nada. ¿Violaron mi privacidad? Bueno, la computadora está vacía, pero yo tengo un espacio protegido. Entonces acá empiezan los debates acerca de, bueno, pero entonces ¿qué protege esto? ¿Protege la privacidad? Porque si no hay nada privado ahí. Es como que yo abro un sobre vacío que no tiene una carta dentro y violé la privacidad de alguien. Entonces, cuando empezamos a aplicar la tecnología al derecho penal, surgen un montón de interrogantes. Y aparte, la forma que está redactada este delito, que es el que accede sin permiso o sin autorización o excediendo la autorización dada a un sistema informático, es amplísimo. Y es un poco lo que llamamos delito de peligro abstracto, ¿no? Es decir,
se comete la acción que está descrita en el Código Penal, pero afecté a alguien, le hice mal a alguien, puedo ir preso por eso si no robé nada, no dañé nada, simplemente entré y miré, soy curioso por naturaleza, me encanta analizar aparatos y me encanta ver qué hay del otro lado. Entonces, este delito plantea un montón de interrogantes. De repente yo quiero denunciar algo y entonces quiero ver si pasa tal cosa y entro en un sistema y después se lo paso a la prensa para que se publique. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Y el hacker es una persona curiosa que tiende a querer ver qué hay, a entender qué pasa, cómo funcionan las cosas, sabe más que otros y de repente entiende por qué hay fallas de seguridad y las denuncia. Entonces accede a un servidor y dice, mirá, acá te faltó poner tal o cual cosa, y le manda un mail diciendo eso. Entonces empiezan a aparecer los problemas porque no queda claro cuándo hay acceso no autorizado y cuándo sí lo hay. Para hablar en pocas palabras, cuándo voy preso y cuándo no voy preso, ¿no? Y después aparecen los que dicen, bueno, pero yo aparte quiero denunciar a alguien por algo, entonces tengo derecho a acceder porque esta persona es mala y lo mío es bueno, yo tengo un interés público y quiero hacerlo para desenmascarar. Entonces empezamos a cuestionar el límite donde todos tienen una excusa para entrar sin permiso en un sistema. Y aclaro que cuando yo hablo la palabra hackear, si me oye Marcela, no sé si está acá Marcela Pallero, pero creo que viene en la charla después, digo, hay dos acepciones de la palabra, la buena y la mala, como las personas que buenas y malas, está la curiosidad de buena fe, el entender, ver cómo funciona, etcétera, y está el que quiere delinquir, el que quiere ganar dinero, extorsionar, encriptar datos para pedir un rescate, etcétera. Entonces, el hacking bueno y un hacking malo. Cuando uso la palabra hacking, no tiene un contenido negativo. De hecho, es algo positivo, ser curioso y querer investigar. Pero entonces, bueno, y aparece todo esto de que acceso no autorizado a un sistema informático es delito, y la pregunta es cuándo es delito, cuándo no. ¿No? Y está lleno de zonas grises, que es muy peligroso eso, porque estamos hablando de un delito penal, no estamos hablando de que te van a hacer un juicio y que te dejes pagar una indemnización. Te pueden poner una multa, puedes ir preso, entonces, y aclaro, abro corchetes, en Argentina nadie va preso por un delito informático, pero bueno, pero puede pasar también, o sea, tampoco es bueno tener una causa penal. Entonces, cuando empieza a aparecer el acceso no autorizado, empieza a aparecer también que las empresas dicen, bueno, pero ¿por qué no hacemos una especie de política? Porque dado que la gente accede y testea, etcétera, hagamos una política donde el que lo haga dentro de ciertos rangos le damos una recompensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que me beneficia que vos me descubras una vulnerabilidad y mientras más importante sea la vulnerabilidad, más te voy a pagar, porque si realmente me resolves una vulnerabilidad, yo arreglo mi sistema, no tengo una falla, no quedo mal frente a los usuarios, porque generalmente a veces cuando se pierden datos, estamos hablando ya de base de datos de 50 millones de personas, 60, 150, hay para lo que quieran. Entonces, la empresa sufre por su reputación, se ve perjudicada y es importante conocerlo. Y bueno, hay un montón de variantes de esto, ahora vamos a ver un poco, y también voy a contar un par de casos para que entendamos por qué es importante tener un programa de recompensas sobre vulnerabilidades y por qué también es importante reglamentar el pentesting. Hace muchos años se empezó a usar en forma individual, o sea, en todo el mundo existe el delito de acceso no autorizado a sistemas informáticos. En cada país hay 150 países con 150 normas distintas, pero todas dicen más o menos lo mismo, que no puedes entrar sin permiso en la computadora. Entonces, si yo estoy testeando un sistema, tengo que tener autorización del dueño del sistema para hacerlo, ¿sí? Esa autorización, en el derecho argentino y en general, no tiene ninguna formalidad. ¿Qué quiere decir formalidad? Los abogados llamamos formalidad a requisitos de forma del documento. Puede ser por escrito, puede ser por verbal, puede ser por un video, puede ser un contrato de 15 páginas o una cartita de una carilla. No hay ninguna limitación. Y me tocó redactar algunos contratos de pentesting que los hicimos. Cuando lo empezás a redactar decís, bueno, primero pongo autorización, autorizo a la empresa tal a hacer tal cosa. Después decís, bueno, pero ¿a quién de la empresa? Pasame el listado de los que van a hacer. Bueno, fulanito, menganito, sutanito. Pero después te preguntás, bueno, pero ¿cuándo? Y decís, bueno, esto tiene que ser en un periodo de tiempo, en el mes de diciembre, o del viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 8 de la mañana. Entonces le tenés que poner un límite temporal. Y ahí empezás a discutir lo que es la autorización para hacer un pentesting, ¿no? Que está por escrito. Y después le tenés que poner un ámbito de aplicación. ¿Podés probar todo lo que tengo o solamente algunas cosas? Si es virtual o físico también. Entonces, uno empieza a escribir y de repente los contratos son bastante largos porque uno se quiere cubrir. El que se quiere cubrir es el que presta el servicio, es una persona individual o una empresa, y del otro lado también uno quiere saber
qué está contratando y qué va a pasar, ¿no? Y eso es como una especie de programa cerrado, ¿no? Yo contrato a una persona o puedo usar una empresa, HackerOne, por ejemplo, un listado de hackers conocidos y solamente se restringe a ciertas personas con cierta calidad. Y después están los programas abiertos que tienen todas las empresas grandes, que son políticas en las cuales uno describe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esta descripción es importante porque delimita qué va a poder hacer el tercero que es ajeno a la empresa, que va a ser un pentester, y qué no va a poder hacer. Y a veces uno se ha encontrado en la práctica, ahora voy a comentar un par de casos, donde la descripción no es clara o adecuada, no se toman resguardos conocidos, bien delimitados y pasan cosas. Supongamos yo soy una empresa que tiene 5 productos y quiero examinar vulnerabilidades en 3 de los productos. Entonces voy a limitar el acceso solamente y el testeo a 3 sitios web y voy a dejar afuera otros sitios web. A lo mejor quiero excluir cuentas personales. Yo no quiero que por hacer el testeo hackeen a mis usuarios. Entonces digo, excluyo que usted pueda robar datos personales, o los pueda copiar, o los pueda almacenar, o que pueda no crear cuentas falsas, o a lo mejor sí tenés que crear una cuenta falsa, etc. Y uno en la práctica se ha encontrado políticas muy extensas de 5 o 10 páginas y políticas muy cortas diciendo hacemos pentesting con tal extensión. Entonces hay un caso, no sé si conocen el caso de los drones de Mavic Air. Mavic, DJI Mavic Air es una empresa china que tiene drones. Parece que a la gente le gusta testear drones bastante y jugar con los drones. Y en un momento, esto justo ocurrió cuando el gobierno de Estados Unidos, obviamente es una empresa china, dijo, no, bueno, encontramos vulnerabilidades en los drones, no los vamos a comprar más, no los vamos a usar más. Entonces la empresa china publicó un comunicado diciendo que habilitaban un programa de bounty hunting para que los puedan hackear o testear para descubrir vulnerabilidades. Una persona empezó a buscar y descubrió una serie de irregularidades en los servidores, tenían las claves publicadas del servidor de AWS, un montón de cosas más. Entonces, primero se aseguró que lo que estaba haciendo estaba bien, le escribió un par de mails a la empresa. La empresa le dijo que sí, que los servidores estaban dentro del ámbito de aplicación de ese testeo. Entonces él reveló la vulnerabilidad, era una vulnerabilidad bastante importante, y arreglaron que le iban a pagar la recompensa era entre 100 y 30.000 dólares. Y arreglaron que le iban a pagar 30.000 dólares, pero a cambio de eso la empresa le mandó un contrato bastante extenso donde le obligaba a firmar una confidencialidad absoluta, que no podía revelar su investigación, que no podía testear otras cosas. Bueno, la persona no le gustó mucho, lo consultó con un par de abogados, leyó la política, entendió que nada estaba escrito en la política, que uno cuando revelara la vulnerabilidad tenía que firmar eso. El NDA estaba redactado un poco excesivo. Un NDA es un Non-Disclosure Agreement, un acuerdo de confidencialidad. Te lo hacen firmar para que no reveles. Pero a esta persona no le gustó cómo estaba escrito y qué le prohibía hacer y qué le prohibía decir. Empezaron a pelearse. Bueno, mail va, mail viene. Hay todo un informe que lo pueden ver en internet publicado que tiene como 15 páginas. Y finalmente no aceptó la recompensa, pero dijo que lo iba a publicar él. Iba a publicar la vulnerabilidad, que no hay nada que impida publicar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en principio, no es ilegal decir hay una falla y esto funciona mal y se puede hacer. Eso es, o sea, es hablar, es decir algo. Distintos que digan, bueno, vayan y hackean a tal lugar, entren. Pero si uno como experto cuenta eso, eso no es ilegal. Entonces, la empresa consultó de vuelta a sus abogados y le mandaron una carta documento diciendo que él había accedido sin permiso a los servidores y que había violado hay una ley en Estados Unidos que se llama Computer Fraud and Abuse Act, que es básicamente la ley de delitos informáticos o de acceso no autorizado, y que había cometido un delito y todo. Pero cuando uno ve para atrás todo el intercambio de 130 mails con la empresa y habían estado charlando, no parecía un delito, parecía que la persona se acogió a la política de bounty hunting y había tratado de cobrar la recompensa que todos quieren cobrar. Sí. Entonces esto demuestra, y cuando uno ve la política, bueno, y a partir de ahí cerraron el mail donde recibían quejas y cambiaron la política, le hicieron más extensa, pero esto demuestra que a veces no se manejan bien el tema de las políticas de bounty hunting. Es un caso real, lo pueden buscar, está publicado en Ars Technica y todo, con lujo de detalles. Y entonces uno tiene que ser bastante cuidadoso cuando accede y leer un poco y ver, o sea, yo creo que los que redactan las políticas deben ser abogados, y no, entonces ahí se mezcla el abogado escribiendo con temas legales y la parte tecnológica, ¿no? Después otro caso interesante para comentar y que demuestra lo peligroso que puede hacer este tema de pentesting es el estado de Iowa, ahí justo en medio de Estados Unidos, en el medio de Estados Unidos,
tiene tribunales, y los tribunales que estaban preocupados por la seguridad informática y física de toda su infraestructura. Tenían 5 edificios, sistemas, y contrataron una empresa para que le haga pentesting, no solamente virtual o informático, sino físico. Entonces, 2 empleados de la empresa, en cumplimiento del contrato, porque todo esto, tanto el contrato de acceso de pentesting como la política de bounty hunting son como contratos. O sea, si yo tengo una política puesta en mi sitio web diciendo a partir de hoy hasta el 31 de diciembre me pueden testear, ¿no? Eso es una suerte de contrato, es una oferta abierta contractualmente a que ustedes lo hagan y a cambio les voy a dar una recompensa. Entonces, hay una relación contractual. Y hoy en día no hay litigios de eso todavía, pero va a ser interesante cuando empiece a discutir, bueno, pero acá decía que yo podía hacer esto, y no me dijiste esto. Bueno, acá pasó eso. Los señores tenían una carta escrita que los autorizaba a hacer esto en los tribunales, y entraron a 2 edificios perfectos. Cuando entran al tercer edificio, estaban haciendo también lockpicking, que es cuando tratás de entrar a una cerradura, porque ahí entras, por ejemplo, y te encontrás que un empleado tiene la computadora y tiene un post-it con la clave, entonces vos sabés la clave, entrás y después le explicás a tu contratista que no pueden poner un post-it ahí diciendo con la clave, pero entran para eso y para buscar cosas en la basura. Entonces, cuando entraron sobre una alarma en el tercer edificio, y la alarma se conectó con la policía y vino un patrullero, le mostraron un papel que decía que estaban ejercitando el contrato de pentesting, incluido acceso físico. El primero que llegó parecía convencido, pero después apareció un sheriff y les dijo, no, pero ustedes qué hacen acá a la noche, ¿cómo? ¿De noche entraron? No, miren, estamos haciendo un contrato de pentesting. ¿De pen qué? Dijo. Bueno, no, pentesting, o sea, somos expertos en seguridad informática, tenemos que buscar rastros, cosas para probar la seguridad. Bueno, acompáñenme a la comisaría porque están detenidos por tentativa de robo. No, pero bueno, pasaron 24 horas ahí, los 2 señores, empleados de la empresa, uno era un ex marín, obviamente empezaron a llamar a su empleador, que fue y lo sacó, pero tardó 24 horas. 3 meses después lograron que los fiscales le quiten los cargos de tentativa de robo, porque te queda ahí en el antecedente y no es muy lindo, sobre todo cuando estás haciendo tu trabajo legalmente, y ahora hay un juicio por detención ilegal, juicio civil por daños, porque si te detienen ilegalmente, bueno, a nadie le gusta que lo detengan ilegalmente y pasar 24 horas en la cárcel. Aparte tenían un papelito que decía que estaban autorizados a hacerlo, pero obviamente la persona que leyó el papelito no les creyó, y entonces hubo un lío terrible porque parece que estaba mal armado. El presidente de la Corte Suprema de Iowa, no sé de qué estado. Entonces, Iowa es un estado, ¿no? Perdón, sí, bueno. El estado de Iowa tuvo que pedir una discusión con el Senado, que hizo una investigación, tuvo que pedir disculpas, se armó un bardo terrible. Y lo último que leí es que hace unos meses los tribunales locales se declararon incompetentes y lo mandaron a los tribunales federales, con lo cual van a juicio en el 2024 el Estado y tendrá que pagarle algo a los señores que estuvieron 24 horas en la cárcel. Así que, más que un bit en cana, tenemos un caso que estuvo 24 horas en cárcel, sí. Y ese caso demuestra que, bueno, no sé, a mí no se me ocurre, pero yo tendré que designar el contrato. A ver, vos tenés que avisar que lo vas a hacer, pero no tenés que avisar, porque si están todos avisados van a estar todos más a resguardo un poco, ¿no? Entonces, si vos avisás, o sea, si yo aviso a todos mis empleados que vamos a mandar un mail falso de phishing, van a estar todos alertados si la idea es justamente que caigan los que tienen que caer. Si no, che, el mail phishing que va a venir ahora es falso, con lo cual no lo contesten, no sirve de nada. Entonces, no se me ocurre cómo hacer para que a lo mejor tenés que tener un teléfono, qué sé yo, con alguien, que sea alguien el intendente del edificio, qué sé yo. ¿Qué pasaría si ese papel con autorización también es falso? Y también puede ser falso, bueno, sí, por eso, bueno, tal vez no lo creyeron, pero bueno, ese es otro caso. Y después otro caso que encontré de bounty hunting interesante, que es un caso real y es un caso, bueno, y esto está relacionado con lo que vamos a hablar más adelante, que es, vieron que les hablé de delitos informáticos, acceso no autorizado, tanto el bounty hunting como el contrato de pentesting es una autorización para hacerlo, una disculpa de la persona que te autorizo a hacerlo y por lo tanto no es antijurídico porque el dueño de la computadora, el dueño del sistema, el dueño de los locales te autoriza a hacerlo. Pero después tenés el lado regulatorio, que es la Ley de Protección de Datos, ¿no? La Ley de Protección de Datos es una ley que maneja los datos personales, está aprobada en Argentina del año 2000, tiene 24 años, 23 años, y aparte se aprobó por el habeas data. En el 94 se reformó la Constitución y se puso el habeas data, que es un derecho que tenemos a conocer nuestros datos, a saber quién tiene algo de mí, a corregirlo si está mal, y hay muchas cosas más detrás de eso. El que tiene datos míos tiene que cuidarlos, que se llama obligación de seguridad informática, tiene que darle confidencialidad,
Entonces, cuando tenés un ataque informático y se revelan esos datos, violás esas dos normas. Y frente a eso te pueden poner una multa. ¿Quién te pone la multa? Un organismo regulador que se llama Agencia de Acceso a la Información Pública, que ya le puso multas a un supermercado, a la provincia de San Juan, a la Policía Federal le puso un llamado de atención, a un montón de empresas que por descuido perdieron sus datos. Descuido se llama ataque informático, ransomware, no pagan el rescate. Bueno. Entonces, en Estados Unidos, la Agencia de Protección de Datos se llama FTC, Federal Trade Commission, que es como una agencia de consumidor que, como no hay ley de protección de datos allá, se encarga también de esos temas. Entonces, vos cuando tenés un incidente de seguridad, o sea, tenés el problema que si vos haces un contrato de testing, un bounty hunting, y descubrís la falla, primero, el hecho de que alguien descubra la falla no significa que alguien la haya descubierto antes, no te haya avisado y la haya utilizado en beneficio propio y robado datos. Entonces, vos en teoría tendrías que notificar a la Agencia de Protección de Datos si realmente hubo algo serio que afectó derechos. Esto es importante, no es nada menor. En Europa está vigente un reglamento europeo de protección de datos que tiene multas de 20 millones de euros o hasta 4% del producto global de las empresas. O sea que estamos hablando de algo importante. Y acá en Argentina las multas son hasta 100.000 pesos, pueden reírse si quieren, pero he aquí que el proyecto de presupuesto, que se va a aprobar a fin de año, porque todas las leyes de presupuesto se aprueban todos los años, tiene un artículo 77 que cambia el régimen de multas y pone multas de 1 a 1 millón de unidades móviles. Esas unidades móviles las va a fijar la Agencia de Protección de Datos, generalmente por un salario mínimo vital y móvil, así que multipliquen el salario mínimo vital y móvil por 1 millón y ese es el máximo de multas. No es lo mismo un incidente de seguridad de un dato que uno de 1 millón de registros. Entonces, mientras más datos pierdas, más seria es el incidente de seguridad, o mientras más sea la calidad de los datos, pueden ser datos médicos, datos sensibles, etc. Entonces, entra a jugar también este aspecto regulatorio que es que te pueden dar una multa porque no tenías obligación de seguridad. Y el estándar es bastante automático, digamos, una vez que te hackean, los datos están ahí afuera y no hay mucho que puedas decir, ¿no? O sea, no quiero decir que es responsabilidad objetiva, pero es casi. Entonces, este caso que les iba a contar de bounty hunting es un caso que ocurrió en Estados Unidos, que el equivalente de la Agencia de Acceso a la Información... Sí. Ahí tenés agua por las dudas, si querés. Ok, perdón. Bueno, hay dos clases de responsabilidad en el derecho. Responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva, ¿sí? La responsabilidad civil subjetiva quiere decir que yo actúo sabiendo que hago algo a propósito. Por ejemplo, yo voy manejando mi auto por la calle, acá enfrente, y lo veo a Marcelo, y como no lo quiero a Marcelo, acelero y lo atropello. Lo quería matar, aceleré y lo atropellé. Yo soy responsable subjetivamente porque aceleré y lo quise matar. Tengo culpa, actué con culpa, lo quería matar. Ahora, supongamos que yo voy manejando rápido porque llego tarde a la charla de Ecoparty y voy tan rápido que voy violando las normas de tránsito. Máxima 60, voy a 120. Y como voy tan rápido, se cruza Marcelo, yo no puedo frenar justo, iba manejando y yo soy responsable de lluvia, freno mal. Pero aparte, si yo no estoy manejando, sino que está manejando un amigo mío mi auto, como el auto es mío, yo tengo responsabilidad automática como dueño del auto. Eso es responsabilidad objetiva. Yo no hago nada, pero automáticamente soy responsable. Bajo la ley de protección de datos, da la impresión que si te hackean y perdés los datos, y ya sos responsable frente a la multa que te pone el organismo. Podrás poner 1000 excusas, pero... Y acá el problema es que siempre, o sea, pero bueno, te fuiste de vacaciones y te olvidaste de bajar el parche del servidor Apache. Y bueno, no, pues justo estaba de vacaciones, yo tengo derecho a vacaciones. Bueno, pero no lo bajaste, te hubieras dejado a alguien que apriete el botón y que haga el update. O no entrenaste a tu gente y alguien hizo clic en un link que no debía. Y el clic, no tenía que hacer clic, o no tenías un software que evitaba que te pongan ransomware y te quedaste sin, bueno, sos responsable. Entonces, ahora en Argentina no hay casos, hay un solo caso que está en trámite mediante un ataque ransomware que hubo una semana después de la pandemia a una empresa muy grande y el proveedor dice que no es responsable y la empresa dice que sí y están peleándose en tribunales a ver quién es responsable y lo más importante ahí es cuánto es responsable, porque si sos responsable, el tema es cuánto vale que todos tus archivos estén encriptados, que esté encriptado el backup, que no puedas operar durante 3 meses o 4 o más todavía, porque de repente te acordás que necesitas el archivo y te acordás 6 meses después y no lo encontrás porque también lo perdiste. Bueno, entonces, ¿cómo cuantificás eso? Es imposible. Hay fórmulas de hacerlo, que eso, bueno, decimos que es tanto, horas hombre de trabajo para recuperarlo, horas perdidas, pero es imposible, no sé. Ahora pasó con IFX en Colombia. Sí.
que muchas empresas argentinas damnificadas demandan al proveedor de servicios por considerar de que no se tomaron las medidas adecuadas. Bueno, en este caso es contra IFX, pero es en 2019. Así que sí. Bueno, y es complejo porque ahí aparte atacaron IFX y en realidad se cayó el Poder Judicial de Colombia, que tuvo que declarar feriado por una semana entera, el sistema de compras nacionales de Chile. Entonces se producen efectos en cadena que no terminan más. Pero bueno, en protección de datos está esto. Está el tema regulatorio. Sí. Sí, la pregunta que hacen es, ¿qué pasa cuando hackean un organismo del Estado, como Ministerio de Economía, ANSES o la larga lista que hay? Marcela, que viene después de mí, tiene una lista buenísima, hecha, actualizada de todos los organismos y crece día a día. ¿Le pueden poner una multa de organismo público? Bueno, no. La respuesta es no. Estaría bueno, pero el problema es que como la Agencia de Acceso a la Información Pública pertenece al Estado y hackean otra parte del Estado, si le ponen una multa, la plata sale del Estado para volver a entrar al Estado. Entonces, bajo ese argumento, no le pueden poner multas. Lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley de protección de datos parecida, yo trabajé en la ley para hacerla, y como tampoco le podíamos poner multas, lo que hicimos fue la posibilidad de publicar el incumplimiento de la ley. Se llama name and shaming, con nombrás y humillás al funcionario a cargo, la agencia, diciendo entonces, si aparece 10 veces, bueno, aparece publicado en un lado diciendo, mira, esta no cumple. Un escrache legal, para así llamarlo. Pero eso no soluciona el problema. El problema creo que es la concientización y lograr que haya más conciencia sobre la ciberseguridad. Sí. Bueno, sí, a ver, Colombia, la agencia colombiana que se llama Superintendencia de Comercio ya ha puesto muchas multas a organismos de salud por no tener medidas de seguridad y permitir que se conozcan datos de salud. Lo que pasa es que, de vuelta, ahí tenés otro problema también, que es que la reglamentación de banco de datos públicos en Colombia se regula por una instrucción de la Procuraduría General o algo así que nunca se dictó. Entonces hay también un vacío legal en Colombia respecto de las bases de datos públicas o estatales. Pero bueno, yendo a protección de datos, un poco... La deuda también es que sí. Nosotros como... Les comento que una deuda que tenemos como país, cuando sale la 25.326, que es la Ley de Datos Personales, en el año 2002, el grupo del artículo 29, cuando hace un dictamen acerca de cómo venía la normativa argentina, ellos ya en ese año dijeron, lo que están haciendo mal es que el organismo de aplicación no es independiente y van a tener un problema con la aplicación de las sanciones. En el 2002 la vieron y nos dijeron, estamos en el año 2023 y seguimos. Sí, es un grave problema eso. Pero bueno, siguiendo con protección de datos, les cuento otro caso interesante de bounty hunting, que es un caso real también. Ocurrió en Estados Unidos. La FTC, que es como la Agencia de Protección de Datos en Estados Unidos, estaba investigando a Uber por un incidente que tuvo en 2014. Había perdido datos, lo habían hackeado, etc. Cuando estaba investigando, un señor que era el jefe de seguridad informática de Uber, que se llamaba Joseph Sullivan, tuvo que ir a declarar ante la FTC, ante el organismo administrativo. Tuvo que hacer una aclaración contando las políticas de seguridad que tenían, cómo cuidan los datos, bla, 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 bla. Y él declaró, en Estados Unidos, si declarás ante sede administrativa no podés mentir, porque acá es distinto. Acá el falso testimonio nada más es en sede judicial, no en sede administrativa. En sede administrativa podés mentir, porque no es falso testimonio judicial. Él dijo todo lo que decía, pero a los 2 días, en 2016, se enteró que lo habían hackeado de vuelta. El gran incidente que tuvo Uber en el 2016 fue un data breach de 57 millones de registros y se dieron a conocer todos los carnets de conducir, el driver license de todos los conductores y datos de clientes, itinerarios, todo, dónde había sido, con el agravante que en Estados Unidos no hay documento nacional de identidad
y si no tenés pasaporte, tu documento nacional de identidad es la licencia de conducir, ¿sí? Porque casi todo el mundo maneja. Entonces, el Estado ya no te obliga a tener DNI, no como acá que nos obligan a tener DNI. Podemos hablar una hora de ese tema, por temas de privacidad. Pero bueno, entonces, cuando se enteraron de ese data breach, como justo lo estaban investigando y estaba en medio de una auditoría, lo quisieron ocultar. Entonces, tomó conocimiento y empezaron a negociar con los hackers que los habían hackeado. Estos son hackers malos, Marcela, no son hackers buenos, sino los hackers malos. Y empezaron a negociar porque ellos los amenazaban con revelar todo si no pagaban. Y bueno, entonces lo que hicieron fue, el jefe de seguridad dijo, bueno, ¿y por qué no lo metemos dentro del Bounty Program? O sea, estos hackers no nos hackearon bajo el programa Recompensa de Vulnerabilidad, nos hackearon porque querían que les paguemos, pero metámoslo ahí y paguémosle algo bueno para que no lo revelen. Entonces hicieron un contrato y le pagaron $100.000. El programa Recompensas tenía un máximo de 10.000 nada más. Y él le mandó mails a los que colaboraban con él cuando discutían el acuerdo de confidencialidad con los hackers que los habían hackeado, donde se comprometían a destruir toda la información y decían que no tenían información y declaraban que no tenían nada, pero en realidad tenían porque los habían hackeado y se habían llevado todo, estos 57 millones de registros, que después aparecieron, porque todo se sabe, tarde o temprano, y entonces la FTC había cerrado el caso pensando que estaba todo bien, pero este señor les había ocultado que justo después de declarar tenía 57 millones de registros dando vuelta por ahí, y tuvo la mala suerte que cambió el jefe de todo Uber, el CEO, y cuando se enteraron que habían hecho esto, lo revelaron las autoridades y le hicieron un proceso penal porque en el proceso penal saltó que le había querido encubrir el hacking y meterlo dentro del programa de recompensas para mantenerlo debajo de la alfombra. Y lo procesaron y fue a juicio por un delito que es obstruir la investigación de la FTC, como obstrucción de justicia, pero obstrucción de un procedimiento administrativo. Un poco allá el lema es no te metas contra el Estado porque perdés. Y por haberlo ocultado esto al Estado, le dieron 3 años en suspenso de probation y una multa de $50.000. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿puedo querer cubrir un hacking cuando me están investigando la Agencia de Acceso a la Información Pública diciendo que lo metemos dentro del programa de vulnerabilidades y zafamos? Porque si es dentro del programa de vulnerabilidades, es una relación contractual con esa persona. Yo te invito a que me hackees para que descubras y te pago por eso. Y bueno, no, este caso no era eso porque los mails demostraron otra cosa. Y fíjense lo que puede pasar cuando uno le miente al Estado allá. Así que, pero este caso ya está firme y bueno, demuestra que el programa de vulnerabilidad no sirve para tapar un hackeo que venga al lado del mal, digamos. Eso es un poco, no sé. Bueno, ¿querés que lo abramos? Sí, ¿quieren hacer una pregunta, comentario? No, a ver, y me pregunta si hice un gesto y dije allá sí y acá no. Bueno, a ver, y qué sé yo, allá por ejemplo las penas son severas de delitos informáticos y está lleno de gente que ha cumplido penas de prisión muy grandes, hablas de 20 años, 15 años, o sea, acá el delito de homicidio tiene de 8 a 25 años. Y no sé, a ver, yo no soy penalista para saber un poco la graduación de las penas y qué está bien y qué está mal, pero allá realmente es severo el sistema. Muchos dicen que no, que el sistema judicial penal allá es una picadora de carne, que una vez que entras salís mal y por eso está lleno de supuestos donde la gente termina declarándose culpable de cosas que no hizo porque prefiere aceptar una pena de 3 años a ir a un juicio por jurados y que te pongan 20. Es como el otro extremo. Funciona demasiado bien, pero funciona tan bien que es una picadora de carne. Acá funciona, qué sé yo no conozco a nadie que haya ido preso por cometer un delito informático, las penas son muy bajas, primera condena por menos de 3 años es siempre suspenso. Pero bueno, es como otra visión el derecho penal argentino, ¿no? Es más el derecho penal continental europeo, tiene como más garantías, no sé, bueno. Es otra lógica, no sé, tampoco soy el adecuado para responder esa pregunta. Tendrás que preguntar a un penalista que se dedica a penal y te explique bien todo. Te pregunto, Pablo, hoy comentabas en el tema de, porque lo hemos hablado en esta Village, en ecos anteriores, para nosotros que estamos
tratando de fomentar la defensa de los trabajadores y trabajadoras en InfoSec, nosotros no estamos de acuerdo en la publicación. Cuando uno encuentra una vulnerabilidad, entendemos que el propietario del sistema no responde y que termine publicándose los datos, exponiendo de esa forma. Creo que en eso hay como un gris en donde, digo, vos podés comunicar la falla de seguridad sin publicar datos de personas que en definitiva son las que estamos intentando cuidar. Digo, en esto, ¿qué pensás sobre eso? Bueno, hay una respuesta más general y una respuesta más específica. La específica, la ley actual, es que no es delito publicar vulnerabilidades, porque para que sea delito tendría que haber una figura penal que diga será penado con pena de tanto a tanto aquel que publique una vulnerabilidad a un sistema informático, digital, etc. Eso no lo es. Distinto es hacer apología del delito, incitar, etc. Pero publicar algo no es ilegal. Lo que pasa es que está lleno de situaciones o episodios en el derecho comparado de personas que han publicado vulnerabilidades y han terminado mal. ¿Se acuerdan en una conferencia de hackers en Estados Unidos que un hacker ruso publicó algo para hackear algo de Adobe PDF y le hicieron un juicio, fue detenido, después fue liberado? Después está lleno de cautelares. Me acuerdo que alguien demostró cómo hackear un sistema para entrar al subte gratis en no sé qué ciudad de Estados Unidos y la autoridad del subte hizo una cautelar ordenando dar de baja el sitio de la conferencia, la explicación. Después me acuerdo que hay un caso en Inglaterra de un sistema de Volkswagen que unos profesores de seguridad informática compraron por eBay de un auto robado. En teoría ese sistema de seguridad le hicieron ingeniería reversa y publicaron todo y Volkswagen les hizo un juicio porque al haber publicado eso habían violado no sé qué. Bueno, lo tuvieron que sacar, pero hay un principio general del derecho que es el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre algo. Si vos comprás algo, si vos tenés algo físico, esa cosa física es tuya, ¿sí? Y sobre eso podés hacer lo que quieras. De hecho, si quieren leer un artículo en Wire muy bueno que explica la ingeniería inversa en tema de autos, o ingeniería reversa, y dice que cada vez que sale un nuevo modelo de General Motors, de Ford, de otro, van, lo compran, la competencia, lo ponen en un taller y lo desarman hasta la última pieza para examinar hasta el último funcionamiento, secreto comercial y todo. Y eso es legal, porque vos de la cosa que sos dueño tenés derecho a hacer lo que quieras. Entonces yo me acuerdo hay un libro que se llama Hacking the Xbox, que tuvo problemas porque le mandaron cartas de documento, porque permitía, está publicado en internet gratis, lo pueden ver. Entonces hay todo un debate acerca de si vos podés publicar o no vulnerabilidades. Y una teoría dice, no, mientras más conozcamos de la ciberseguridad y más transparente sea todo, mejor todos podemos crecer, aprender y mejorarlo. Y otros dicen, no, bueno, en realidad no. Y ahí empezás con el tema de los 0 days, ¿no? Porque las vulnerabilidades, hay todo un mercado negro de vulnerabilidades, o un mercado blanco, porque es el Estado el que las compra. Y está lleno de... Hay libros enteros de esto. Hay un libro de Nicole Perlott que se llama This is how the end of the world, no sé, bueno, es una cosa así como así es el fin del mundo, y cuenta todos los casos de venta de 0 day exploits. Está lleno de empresas en Estados Unidos, formadas por ex NSA, ex CIA, que se dedican a proveerle al Estado 0 days, y algunos valen muchísimo. O sea, todos los 0 days que tiene Pegasus valían en su momento un montón, y la NSO debe pagar un montón por eso. Entonces, hay todo un mundo importante de eso. Entonces, está la publicación para crecer y aprender, mirá, está esta falla de seguridad, reparémosla, mejorémosla, ¿no? Y está la del mercado que dicen no lo publiquemos y sigamos usándolo, porque hasta las agencias de seguridad del propio Estado lo quiere usar contra terrorismo, supuestamente, y después algunos lo usan contra activistas de derechos humanos, periodistas, etc. ¿Una pregunta ahí? No, me está preguntando si es lo mismo que una empresa que tenga todo en línea, la base de datos registrada, políticas internas de seguridad, etcétera, y haga bien todos los papeles y es hackeada, que una que no tiene nada y hackeada. En realidad no, debería ser una distinción. Para los fines de la multa, lo que pasa es que la ley argentina es muy vieja, pero el proyecto de ley que mandaron al Congreso y que actualiza la ley y copia un poco el modelo europeo, tiene una norma que dice que si vos fuiste diligente, porque nadie está a salvo que lo hackeen. Entonces, pero vos podés poner todos los medios para que ello no ocurra. Y si demostrás que lo hiciste, deberían ponerte una multa menor
o ponerte algo. Bueno, yo tuve un caso que defendía Mercado Libre, que tuvo un mini incidente de seguridad por un error, era una pavada, que era... Lo de GitHub, no, ese es otro, ese vino después, pero este era un caso que un señor usaba Mercado Pago con el DNI de otro, y Mercado Libre, y por un error, y vendió algo, lo cobró, y después no podía retirar el dinero porque no era él, entonces llamó a quejarse a Mercado Libre y dice, no, pero es como si yo usara el DNI de Marcelo para vender algo. Después lo quiero retirar y me dice, no, pero detectaron algo, no te damos la plata porque vos no sos Marcelo. Bueno, pero llamó al call center y dijo, pero ¿cómo hago? Decime quién es el de este DNI, porque ni siquiera sabía de quién es ese DNI. Es de Marcelo. Bueno, entonces lo contactó Marcelo y dijo, che, está claro que vendí con tu DNI una cosa, ¿me das la plata? Marcelo se enojó, fue y le hizo una denuncia a Mercado Libre diciendo, es un incidente de seguridad. Le abrieron una cuenta a Pablo con el DNI de Marcelo. Nos corren traslado, me contactan a mí y yo, bueno, después que pasó eso, hicimos una capacitación interna, Mercado Libre, el call center le explicamos que no se podía dar un dato a un tercero y creamos un sistema por el cual no se podía hacer y cuando fuimos a contestar dijimos, mirá, pasó esto, pero lo arreglamos y fue un solo dato y la agencia decidió retirar los cargos y no poner la multa, que tampoco la multa era de 100.000 pesos, pero como dijo, bueno, como hiciste todo bien, entonces cuando tengan un incidente de seguridad y lo vayan a notificar a la agencia, no vayan y digan, hola, está ahí en la Deep Web, con Tor acabo de ver que hay una base de datos con 1 millón de registros míos, no tengo ni idea cómo ocurrió, no hice nada, no. Vayan con todo solucionado. Díganle, mira, pasó esto, pero ¿qué pasó esto? Contraté a tal, hice una investigación, descubrí que fue por acá, lo tapé, luego capacité a la gente, le dije no hagas más clic en un link que parezca pero que no es, y esto no va a volver a pasar. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces, esa mecánica genera conciencia en las empresas de mejorar la seguridad, el regulador te entiende y no es lo mismo que alguien que lo hackearon ya 3 veces y lo vuelven a hackear de vuelta por lo mismo y nunca aprende. Y eso tendría que tenerse en cuenta cuando vayan a poner multas, no ahora que son 100.000 pesos, pero cuando pongan la ley con la multa importante, que es lo que se viene. Nos pasó ahora un caso de ransomware en donde, bueno, hubo afectación de datos personales, nos comunicamos con la agencia para notificar el incidente y dijimos, mirá, no, todavía pasó hace horas, no tenemos definido el alcance, estamos trabajando en eso. Y nos dice, bueno, trabajá en eso, dedicate a trabajar en eso, hacé un informe, decime cómo lo solucionaste y presentame el informe con todo cerrado. O sea que porque es como diciendo, bueno, está bien que me notifiques, pero en realidad tenés que explicarme todo lo que pasó, cuál fue el problema, cómo lo solucionaste. ¿Sí? La agencia no quiere que le lluevan notificaciones porque no tiene los recursos para... O sea, en este momento están hackeando a 10 empresas, ahora ya. Entonces, cuando te enterás, si le van a llevar notificaciones a la agencia, el Estado no va a saber qué hacer con eso. Entonces, lo que pasó en Europa, con el reglamento europeo, que está vigente en 27 países, que entró en vigencia el 25 de mayo del 2018, fue que el reglamento te dice, dentro de 72 horas del data breach tenés que notificar. Y algunos lo leen al pie, a rajatabla eso, y mandan el mail. Entonces, a todas las agencias europeas de protección de datos le llueven notificaciones y la pila es así. Y no sabes qué hacer porque tampoco tenés los recursos y allá tienen 100, 150 empleados en cada agencia, ¿no? Entonces es un problema eso porque hay tantos accesos no autorizados que no. Entonces hay como que separar la paja del trigo y ver qué notificás y qué no. Y mejor esperar un poco más y cuando tengas todo el panorama podés saber. A mí me ha pasado un hacking muy grande en toda una empresa que lo hackearon en toda América Latina, eran datos de salud y no sabíamos... a ver, el problema cuando te hackean es que no sabes que te hackearon porque te exfiltran la información, pero vos para notificar tenés que decir, mira, tuve un data breach, ¿de un dato o de 1.000 datos? O de 1 millón de datos. Entonces vos tenés que ir a la Deep Web, bajarte los archivos e investigar tus propios archivos, saber qué te robaron. Y eso lleva un montón de tiempo. Esto estamos hablando de un incidente donde se robaron datos de toda América Latina, de todas las sucursales. Contrataron a Pricewaterhouse en la India y llevaron meses y no sabían todavía, creo que aún no saben cuánto perdieron. Porque lleva mucho tiempo investigar tus propios archivos para saber qué te sacaron. Aprovecho a comentarles algo, no sé si todos estuvieron en la charla de ayer que dio la gente de Fundación Vía Libre. A partir del día de ayer se largó un proyecto que es muy interesante y que tiene mucho que ver con todo esto, que es Quant, que es quien avisa no traiciona. Ellos hicieron una plataforma para generar el reporte anónimo de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que se compromete la Fundación Vía Libre? Que ustedes ingresan acá a una plataforma, que ahí tienen enlace, esto están en Datos en Fuga, o lo ven en la Fundación Vía Libre, desarrollar una plataforma en donde van a poner si el reporte es real o no, porque ellos después lo van a chequear, esa vulnerabilidad,
en dónde encontramos esa vulnerabilidad, en qué entidad, si es del sector público, privado o una empresa privada que presta servicios públicos, el tipo de acceso que obtuvieron, los efectos de la vulnerabilidad y el tipo. ¿Qué es lo que se comprometió la Fundación Vía Libre junto a otras ONG? Es para evitar, y a mí me pasa puntualmente, y a Pablo también, digo, muchos colegas que nos dicen, che, encontré una falla, una vulnerabilidad, y no quiero reportarla para no tener problemas, ellos dicen, bueno, reportámela a mí, nosotros chequeamos de que esto sea cierto, y ellos se encargan de notificar al propietario del sistema, a la agencia y en su caso al CERT, dependiendo del nivel de afectación. Digo, esto es una alternativa hoy en la Argentina, que también ante la deficiencia de, porque como dice Pablo, no todos los organismos y no todas las empresas tienen un programa de bug bounty, que nos facilitaría el camino, porque uno podría leer esa política y decir, bueno, yo me animo a reportar porque acá hay condiciones claras que me quitan este manto de miedo acerca de una eventual persecución posterior. Esta es una alternativa. Y la idea es continuar con ese comportamiento ético que fomentamos, que es reportar una falla. Está bueno, seguramente quedó grabada la charla de ayer, pero dentro de lo que tiene de King Navision no traiciona, fíjense que ahí recomienda que utilicen Tor y que no queden pegados bajo ninguna circunstancia. Tiene también una especie de seguimiento que te van a dar un código porque no te van a pedir ningún dato personal, no van a registrar nada. O sea, ayer hablaron todas las medidas de seguridad que tienen, de cómo desarrollaron el sistema. O sea, realmente está muy profesional, entonces te va a dar un código donde vos vas a poder, a partir de ese código, tener una comunicación con la gente que está atrás, chequeando y te van a decir, ya la fuimos reportada. Incluso preguntaron si hay un programa de que te quieren reconocer a vos, de que encontraste la vulnerabilidad y no exponerte. Ellos te van a decir, mira, o están ofreciendo un bounty y ahí para ponerte en contacto. Y también hablaron de que en algún caso de que haya comunicación, todas las medidas de seguridad que tienen implementado ellos para no mandarte al frente de alguna manera. Que eso también es muy interesante. O sea, una cosa es el reporte y la otra es la protección de la persona que lo encontró. Así que hablaron un montón. Por ahora, bueno, lo lanzaron ayer y está disponible solamente para Argentina. Ese es el alcance que tiene. Así que bueno, mírenlo, es espectacular y también es una alternativa para cubrir un poco estos baches que están comentando. También comento que en el procedimiento que comentó ayer Enrique Chaparro es que ellos van a notificar a la empresa, dar un plazo razonable de acuerdo a la gravedad de la vulnerabilidad. Transcurrido ese plazo van a volver a preguntar y de no recibir respuestas ellos se van a comprometer a hacer un release de la vulnerabilidad de forma cuidada. Porque acá es en donde muchas veces aparece esto, que ante el enojo aparece, que es lo que yo le decía a Pablo, una cosa es publicar una vulnerabilidad, que Pablo bien explicaba, no es un delito publicar una vulnerabilidad. A lo que yo me refería es, lo que puede llegar a ser un delito es la publicación, por ejemplo, de una base de datos personales que podría caer en el 157 bis, inciso 2, que es, ustedes están publicando datos que no son de ustedes y están violando una confidencialidad que es por ley. ¿Sí? Digo, a veces, en el enojo, entiendo yo, del hacker ético, dice, yo reporté, hice lo que tenía que hacer y nada cambió, lo que hacen es, miren toda la información, no sé, de salud que tiene expuesta. Bueno, ahí en realidad estamos exponiendo a los ciudadanos y es un poco eso en lo que no deberíamos caer. Por eso está bueno. Y un poco lo que hablamos es, a veces nosotros, y lo digo yo que también trabajamos en seguridad, queremos ayudar, queremos reportar, pero no tenemos la energía o el tiempo de llevar adelante los reportes, de hacer ese seguimiento, porque tampoco es nuestra tarea, o sea, no nos están pagando por eso. Entonces, a veces que haya alguien que lo haga, nos facilita ese camino. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos ya en tiempo. Les agradecemos la presencia. Les pido un fuerte aplauso para Pablo. Gracias.
y las invitamos a la siguiente charla a cargo de Marcela Pallero, que se va a llamar Incidentes de ciberseguridad y los desafíos de la regulación. Marcela, bueno, les vamos a dar 5 minutos para hacer el cambio de sala si quieren, o los invitamos a quedarse. Marcela ya está presente, así que ya se va arrimando el escenario.